Estamos presentando, creo que ya lo he hecho en varios programas, pero queríamos rescatar el programa, este libro, el ABC de la seguridad vial. Bota es familiar nuestro, familiar, estamos todos en el mismo, no, nada que ver. Es primo hermano de mi papá. Claro. Y tenía su mamá, dice que tenía uno de los hijos, no sé si es el doctor Bota de Bernal, que le gustaba andar en las rutas un poco más rápido de lo normal, manejar rápido. ¿Pasaba eso antes o no? ¿O ella exageraba mucho? No, las madres no son de exagerar cuando hablan de los defectos de sus hijos. No, en eso no exagera. Yo creo que son etapas en la vida, momentos que uno a veces tiene más o menos conciencia de estas cosas. Con el tiempo uno va cambiando y seguramente va tomando razones de ciertas cosas, ¿no? Pasa que yo aprendí a manejar y yo era el chofer de mi mamá a los 10 años. No es lo mismo, ¿no? Es decir, mis hijos jamás a los 10 años tocaron el auto, ni aconsejo hacerlo. Siempre hay un proceso dentro del cual cuando uno entiende por qué la edad mínima para conducir se fija a los 17, 18 años, no es porque un chico de 16, de 14 o 13 no tenga condiciones de aptitudes para manejar. El problema es que lo que sí está probado que hay una etapa de maduración, no solo maduración mental, sino maduración emocional. A mí en la vida profesional me ha tocado ver muchas situaciones que uno se queda con la impresión de que no fue un accidente, que fue una decisión voluntaria. Hace poco tuvimos un accidente de esos. Entonces, claramente creo que en esto no ha cambiado, por más que haya evolucionado tanto, que tengamos una evolución distinta de los adolescentes, de los jóvenes, pero todavía se sigue pensando que es necesario una cierta madurez emocional que influye mucho en la conducción, hace falta mucho. Hemos tenido casos de roturas de noviazgo que salen inmediatamente y justamente se produce un accidente y uno tiene la sensación de que a veces eso hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, en este libro si alguien quiere ir a rendir un examen, quiere saber cómo se aprende a manejar o quiere tener un consejo para ver cómo comienza a educar a sus hijos para aprender a manejar, es clave. Es clave porque aparte viene a completar otra obra que ya había hecho antes. Esto viene a ser con más músculo, con más fornido, con más preguntas, más completo. Y veo que te has preocupado por explicarlo de una forma más didáctica, no tan profesional. La idea fue, decir, después de 34 años de trabajar en esto, una de las cosas que me llamaba la atención es que me siguen preguntando lo mismo que hace 20 o 30 años, casi lo mismo, es decir, con algunos matices. Eso de alguna manera creo que es lo que nos lleva a pensar que no es el problema del receptor, sino de los emisores. Tal vez por eso este libro un poco prescindí de todo lo que podamos sospechar que tiene que ver con la profesión de abogado o que tiene que ver con las estructuras de los que hacemos seguridad vial. Traté de pensar en el que lo lee y traté de cómo hacer para hacérselo más fácil, buscando ejemplos, buscando que visualice lo que le estoy tratando de explicar. Es un esfuerzo y que ya que nombraste mi madre era cuando teníamos ese espacio en Cadena 3, que tuvimos muchos años, 12 años, mi madre se acostaba a dormir y escuchaba la radio. Entonces cuando yo llegaba siempre me decía, estuviste muy bien, porque a ella le parecía increíble que yo hablara por la radio. Esas cosas son muy gratas. Pero a poco de andar me decía, hubo cositas que no te entendí. Y me estaba diciendo algo que tal vez me llevó mucho tiempo. ¿Qué estaba diciendo? Que hay palabras, hay frases, hay consejos que no los pensamos en el destinatario. Lo tenemos claro desde la seguridad vial, pero no pensamos que a lo mejor quien lo tiene que aplicar, porque de nada vale que tenga un tipo experto en seguridad vial si no logro que la gente cumpla las buenas prácticas o los consejos del experto. Entonces, ella en cierta manera fue la que despertó esa idea de que algo estamos haciendo mal y después esta repetición de preguntas me confirma aquella impresión de que no estábamos haciendo bien las cosas. Mirá vos, mirá ese público primero. Estos días pasó algo con el tema de la circunvalación, con el cierre de circunvalación, la parte llegando al Spilimbergo, llegando al nudo de la mujer urbana, la parte del puente, la parte del túnel, han cambiado la velocidad. Vos venías a una velocidad de 110, después tenés que bajar a 100, después ya podés volver a 110 y encima hay una cámara que te marca tu patente y te dice, estás viniendo a tal velocidad.
¿Está correcto eso? ¿Hay que bajar esa velocidad? El titular de la vía puede cambiar las velocidades. Lo que siempre digo yo en estos casos es que lo que hay que tratar es de no sorprender con las velocidades. Es decir, no cambiar. En Argentina tenemos algunas malas experiencias que no es esta, que es hacer lo que se llama la trampa de velocidad. Uno viene en ruta libre, le ponen 60, 50, 40. Sí. Entonces, muchas veces ni viste el cartel o no viste la secuencia de carteles y después justo hay un radar que te hace la multa. Eso le llamamos trampa de velocidad. Lo que hay que tratar en estos casos es, primero, hacer un estudio de cuál es la velocidad que merece el sector donde estoy transitando. Estamos en zona urbana, si bien es la circunvalación, estamos en zona urbana y hay que pensar distintas hipótesis. Lo que hay que pedirle al titular vial es que no sorprenda con los cambios de velocidades. Esto es muy importante y que los cambios de velocidades tengan un fundamento. Bien. Si vos me preguntás por qué 100 y no 110, no sé, habrá que preguntarles al que definió poner 100, ¿no es cierto? Eso me parece que es importante. Y lo otro que hay que explicarle a la gente, si hay alguna razón por la cual para entrar al túnel tengo 100 y cuando estoy a 200, 300 metros tengo 110. Estas son las cosas que nosotros no debemos sorprender, la señalización, todo lo que tiene que ver con la vía. Siempre, hoy el concepto, por ejemplo, que se maneja en la construcción de las vías, es un concepto que se llama, una vía indulgente se llama. ¿Qué significa? Antes existía el concepto, si yo señalizo bien, está bien la vía. Hoy el concepto es, la vía tiene que perdonar aun cuando haya señalizado bien. Entonces, esto quiere decir que siempre tenemos que pensar a favor del ciudadano y del conductor o de los que circulan. Por eso me parece que acá habrá que buscar la explicación de por qué cambiamos a 100, y en todo caso explicar que hay una razón y explicarlo y señalizarlo mejor, no esperar a entrar al puente para saber que tengo 100. El otro día explicabas algo con el tema del tacómetro, quien tiene, o el velocímetro en realidad, que tiene el velocímetro, el viejo velocímetro, no el digital, no sé si el digital No, el digital también. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese truco para el menor consumo y llegar a destino? Lo que explicaba yo a veces es que por eso hay tolerancias, cuando se hacen infracciones por velocidad, hay márgenes de tolerancia. En la provincia de Córdoba son 10 kilómetros, de la máxima permitida se tolera hasta 10 kilómetros de más. Bien. Y en las rutas nacionales, con la ley nacional, rige el 10% más. Por eso me enoja mucho, y eso no es que sea un acto de bondad del Estado. ¿Cómo es eso? Si a mí me hace una multa, en una ruta que la máxima es 110, sí. A mí me hace una multa por 115... Estaría mal. Está mal multado. No se puede multar en esa infracción. Pero yo he visto cosas más graves, 61 kilómetros cuando la máxima era 60. A mí me pasó en Mar del Plata. Es un horror. 72, una máxima de 70. Es un horror, ¿por qué? Fotomulta. Porque si vos interpretás, si vos le preguntás a los ingenieros, a los metrólogos, los que estudian la forma de medir las dimensiones, las magnitudes, te van a decir que es la única ingeniería que es imperfecta, porque saben que la medición tiene márgenes de error. Bien. Por eso las leyes han tomado esto cuando se quieren hacer bien las cosas, se hacen bien. Uno, poniendo, por ejemplo, en la provincia de Córdoba 10 kilómetros de más. ¿Por qué? Porque también hay errores en los velocímetros. Si uno tiene, por ejemplo, los sistemas de medición satelital, se va a dar cuenta cuando mire el odómetro y mire el GPS que hay una diferencia de velocidad. Sí. Es siempre mucho más exacta la satelital. ¿Por qué? Porque la medición es con cada giro de rueda carga el odómetro. En ese caso, a veces si la rueda está más inflada, menos inflada, nos da pequeñas diferencias, pero que en mucha velocidad yo he tenido, por ejemplo, recuerdo la última vez que comparaba, tenía con mi vehículo 7 kilómetros de diferencia. Por eso la ley ha hecho esta tolerancia que lo que trata es de evitar estos errores. Por ejemplo, pasa lo mismo, el otro día veía un video que lo usamos en la presentación del libro, donde le hacían una multa por 0,51 de intoxicación de alcohol cuando la máxima era 0,50 y ni siquiera le permitían hacer una contraprueba. Yo estoy en contra de eso. Cuando el Estado ejerce el poder de policía, debe dar todas las garantías. ¿Cómo se soluciona? Muy fácil. Se trae otro alcoholímetro y si da el mismo, podríamos hacer la infracción. Pero acá, 0,51, le aplicaron la multa, le retuvieron el vehículo, le retuvieron el carnet, muy al límite, y creo que no es el objetivo del control de tránsito. El control de tránsito es cambiar los hábitos y que la gente entienda que no puede hacer lo que quiera. Como fue el tema de las luces, como fue el tema del cinturón, o como está intentando ser el tema del cinturón. Hay que tener mucho cuidado. La otra es la rotonda, ¿no? La rotonda que nadie sabe usarla todavía, ¿no? Sí, a esta altura. Porque hoy estaba dando una charla a los docentes de una escuela diciéndole hacia dónde va la seguridad vial que
necesitamos? Hay una seguridad vial inútil, que es la que simplemente me aconseja, portate bien, querete mucho, atate a la vida, si te pones el casco sos inteligente. Estas cosas no me sirven, yo quiero una seguridad vial que me enseñe. El tema de la rotonda empieza, la rotonda es una solución a un problema. Primera definición, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo, el intendente no debería, puede, poder, y lo hacen muchas veces, no debería hacer una rotonda porque le parece que está bien. La rotonda es una solución a un problema de tránsito, lo cual exige que previamente se estudie el problema y hay una serie de parámetros, incluso hay programas de computación que vos le cargas la información y te dice cuál sería la solución a esos problemas. Entonces, primera definición, es una solución, no se aplica en todo. ¿Cuál es el objetivo de la rotonda? El objetivo de la rotonda es que el tránsito, que se presume que hay muchos vehículos, nunca se detenga. Por eso no se pone semáforo, porque si detengo el semáforo se hace una cola interminable. Entonces la rotonda, el objetivo de la rotonda es que siempre esté en movimiento. Y eso trae la prioridad de paso. ¿Vas entendiendo? ¿Qué tengo que hacer? Que nunca se pare la rotonda. Entonces, si uno viene circulando en la rotonda y otro quiere entrar, ¿cuál sería la lógica? ¿Quién tiene prioridad? El que va dentro de la rotonda. ¿Por qué? Porque quiero que no se pare. Si uno quiere salir y uno quiere entrar, ¿quién tendrá la prioridad? El que me desocupa un lugar, porque lo que hago es permitir que la rotonda siga teniendo capacidad de giro. Y la tercera opción, que es interesante, que muchas veces admite discusión, pero que responde al mismo principio. Si alguien quedó dentro de la rotonda y quiere salir, y alguien está en el límite externo de la rotonda y quiere continuar, se produce una intersección de trayectorias. ¿Quién tiene prioridad? El que sale porque me desocupa un lugar. Todo esto lo podría explicar más fácil. En la rotonda siempre tiene prioridad el de la izquierda, al revés que en una intersección común. Entonces yo podría enseñar que el de la rotonda siempre tiene prioridad el que queda a la izquierda. Pero a mí me interesa que la persona sepa, porque cuando vos entendés para qué es esta prioridad, es más fácil cumplirla. Ese es mi objetivo en la educación. Por eso te estás concentrando mucho en los chicos ahora. En los chicos, para que ellos ya lo asimilen ya, para que directamente. En la educación sin que manejen, ya sepan. Claro, porque no hace falta que manejen. Es decir, la educación en los niños tiene que ver con su entorno y con su realidad. Por ejemplo, yo no puedo enseñar, no me interesa que a los 7 años le enseñen la influencia del alcohol en la conducción. No es su problema. A los 7 años le tengo que enseñar cómo salir de la escuela, cómo bajarse del transporte público o de un ómnibus, cómo cruzar la calle. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es una educación vial que enseñe seguridad vial adaptada a la edad, a los intereses y al entorno. Por eso estamos haciendo, me toca coordinar un parque temático de educación vial en Sunchales, provincia de Santa Fe, donde estamos haciendo un libro que sirva para cualquier aula de cualquier escuela del mundo. Porque la seguridad vial tiene principios claros que son universales. ¿Qué es lo que queremos? Que cualquier docente, sin tener que hacer un curso de seguridad vial, pueda manejar pautas simples para mejorar la seguridad y aplicarlo. Perfecto. Te cierro con esta. ¿Por qué los autos vienen cada vez más rápido cuando las vías son cada vez más lentas? No, es que las vías no son más lentas, lo que pasa es que cada vez más autos. El problema está así, es decir, nosotros tenemos una sociedad vertiginosa. Sí. ¿Eso lo podemos decir, sí o no? Todos estamos. Es decir, yo recuerdo Villa María, la siesta, los domingos, los sábados. Uno piensa, yo podría volver a esa vida, es imposible, el ritmo ha cambiado. Y la necesidad de movilidad ya es una necesidad, es un derecho básico, que es moverme. ¿Por qué el turismo? ¿Qué significa? Movilidad. Es decir, está claro que esta carrera que empezaron los autos, la gente empezó a valorar, es más, hasta no hace mucho la publicidad de un auto era de 0 a 100 kilómetros tantos segundos. Es decir, todos, pero eso no lo inventó la industria automotriz, es la demanda de una sociedad del vértigo de la velocidad. Si vos me decís, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cuál es el problema? Yo tengo un auto que va a 240, pero yo nunca fui a 240. Es decir, yo tengo una armería que vende armas, pero yo nunca compré un arma. Por eso creo en la educación, porque cuando yo entiendo la velocidad, cuando yo entiendo, por ejemplo, que hoy los car crash, las pruebas de impacto de los autos se hacen a un máximo en el choque frontal de 65 kilómetros, ¿qué me está diciendo esto? Que a más de 65 kilómetros no hay ningún auto que te garantice sobrevivir a un accidente. Hoy hasta los 65 kilómetros de impacto, el auto te garantiza. Cuando vos superás, ya la industria no te garantiza. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que cuando el hombre entiende el riesgo, es más fácil que lo respete. No obstante ello, ¿hacia dónde vamos? Y yo lo he dicho muchas veces, pero el otro día tengo la primera ratificación. La Comunidad Europea acaba de aprobar una norma para que en el 2022
fíjate qué interesante, qué distinto a lo que pasa en nuestro país. En el 2022, que ya vamos a tener las carreteras inteligentes, sumado a los autos inteligentes, que más que inteligentes, con capacidad de conectarse, sí. ¿Qué se ha probado? Que estos sistemas que van a controlar van a estar en la misma carretera y se van a conectar con el auto. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué pensaremos en la Argentina? Que cuando este auto vaya a exceso de velocidad le haga la multa en forma automática. El objetivo es que la carretera le haga bajar la velocidad al máximo. Punto. Es decir, no hace falta, para eso sirve la inteligencia artificial, para que aquellas cosas que a veces nos cuestan, no han pensado en que van a multar y van a recaudar y van a poner presupuesto. Lo que han pensado es que el sistema va a automáticamente sacarle el control de la velocidad del conductor y lo va a obligar que ande a la velocidad máxima establecida por la vía. Creo que eso es el futuro. Que cuando el hombre no entienda, ahí aparece esta inteligencia artificial y le ponga el límite. Horacio, muchísimas gracias por venir, en serio. Un placer. Nos ha dado una clase de cómo aprender y qué concepto tener de la seguridad y cómo mantenernos con vida, ¿no? Y de poder disfrutar un viaje. Y termino con una frase, ¿no? Dicen que a Borges hablaba mucho de la instrucción, de la necesidad de que se instruyera la sociedad. Y cuenta una anécdota que un día va un periodista y le pregunta a Borges, ¿usted cree que la educación soluciona todos los males? Y dicen que Borges automáticamente le dijo no. Y dice que el periodista se sonrió diciendo, mañana va a salir en el titular, ni Borges cree en la educación. Y antes que terminara de hacer el titular mental, dijo Borges, no, pero no conozco nada mejor. Tal vez eso es lo que nos está faltando en seguridad vial. Muchísimas gracias. Un gusto.